Bien, muchachos, problema 1. Te dicen que X y Y son complementarios. Y ya en la parte teórica habíamos visto qué pasa cuando dos cofunciones son complementarias, son iguales, ¿verdad? Entonces, si X y Y son complementarios, su función con la cofunción van a ser lo mismo. Entonces, de este primer dato, 1, vamos a desarrollar tangente de X elevado ¿a quién? A tangente de X al cuadrado, ¿verdad? Igual a 3 por raíz de 3. Listo. Entonces esto le tenemos que dar esta forma. Mira, un poco de álgebra. Tú que dominas teoría de exponentes. Tangente de X elevado a la tangente de X elevado al cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo que esto vamos a tener que tener la misma forma. Mira, 3 y esto es 3 a la 1 medio, ¿verdad? Producto de bases iguales, exponentes se suman, ¿verdad? 3 a la 3 medios. ¿Qué significa esto? Que este 3 a la 3 medios vamos a darle forma a que va a ser igual a raíz de 3 elevado al cubo. ¿Sí o no? Y como tú dominas álgebra, ¿sabes qué puedes hacer aquí? El quita y pon. Hagas raíz, elevas el exponente cuadrado. ¿Sí o no? Le extraes la raíz y le pones el cuadrado. Si se van, queda lo mismo, ¿no? Es un pequeño artificio algebraico. Pero, muchachos, yo ya sé que tú lo dominas. Entonces, tenemos aquí. Mira, tangente, tangente al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado. ¿Cuánto vale la tangente de X? Fácilmente yo puedo decir que la tangente de X vale raíz de 3. ¿De acuerdo? Por comparación. Entonces, si la tangente de X es raíz de 3, ya puedo decir que X, en un triángulo cualquiera, su tangente, ¿cuál es la razón trigonométrica de la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si es raíz de 3, aquí sería raíz de 3. ¿Y aquí quién sería? 1. Cateto opuesto entre adyacente. ¿Podemos hallar aquí la hipotenusa? Obviamente sí. Teorema de Pitágoras. Raíz de 3 al cuadrado, 3. Más 1 al cuadrado, 4. Raíz de 4, 2. Ahí está. ¿Cuánto vale X? Rápidamente te puedes dar cuenta que X, ¿qué tipo de triángulo es? X es igual a 60 grados. ¿Sí o no? Triángulo notable de 30 y 60. Profe, si X vale 60 grados, entonces ya puedes hallar el valor de E. Entonces, el valor de la expresión E será igual a ¿quién? Mira, 2 por seno de X entre 2. X entre 2, ¿cuánto es? X entre 2 es 30. Seno de 30. Más secante ¿de quién? De 60 grados. Profe, ¿por qué sabe que es 60 grados? Porque te decía que X y Y son complementarios. Si X está aquí, este será Y. Entonces, si X vale 60, ¿Y cuánto valdrá? 30. 2Y, 60. Bien, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual? A 2 seno de 30. ¿Cuál es el seno de 30? Opuesto sobre hipotenusa, 1 medio. Más secante de 60. ¿Cuál es la secante? Lo opuesto a coseno, ¿verdad? Si el coseno era adyacente hipotenusa, la secante será hipotenusa adyacente. ¿Cuánto será? 2. Ahí está. Se va. 1 más 2. ¿Cuánto vale la expresión E? 3. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Súper sencillo, ¿no? Problema 2. Mira. Seno y cosecante. ¿Cómo es el seno y la cosecante? Son inversas. Y si te dice que te sale 1 en esta primera ecuación, vamos a poner ecuación alfa para no equivocarnos con el 1 y ecuación beta. Ahí está. En la ecuación alfa te dicen que su opuesto vale 1. ¿Qué significa? Entonces significa que sus ángulos son lo mismo. Entonces, profe, de la ecuación alfa, ¿qué vamos a tener? Si los ángulos son lo mismo, entonces x menos 5
va a ser igual a 25 menos x. Ecuación sencilla, paso a sumar, 2x, paso este para aquí, 30. Entonces, ¿cuánto vale x? X va a valer 15 grados. Ahí está, 15. Ese es el valor de x. Listo, profe. Ahora de beta, ¿qué podemos deducir de la ecuación beta? Profe, el seno y el coseno, ¿verdad? Son iguales. ¿Cuándo son iguales el seno y el coseno? Profe, cuando sus ángulos son complementarios. ¿Qué significa que sean complementarios? Que la suma y más 10 más y más 20. ¿Cuánto debe ser esto? 90 grados. ¿Sí? Claro, profe. 2y, rápidamente. 30, pasa ahí a restar, 60. Y, ¿cuánto va a ser igual? Y. Y va a ser igual a 30 grados. Listo. Ya tenemos el valor de y. Por lo tanto, x y y, ¿qué te piden calcular? Coseno de x más y. Por lo tanto, si yo quiero hallar el coseno de x más y, x vale 15, y vale 30, estaríamos hablando del coseno de 45 grados. Y el coseno de 45 grados, ¿a qué va a ser igual? 1 entre raíz de 2, o racionalizado, raíz de 2 sobre 2. ¿Verdad? Racionalizado o sin racionalizar, de acuerdo a la alternativa. ¿Bien? Problema 3. Te dan la condición, aquí, la condición alfa, bueno, hay que ponerle 1 en romano, es la condición de aquí. ¿Ya? Seno de 4 alfa más secante de 6 beta es igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Cuándo, muchachos, es igual a 1 o cuándo puede ser igual a 1? Secante, vamos a darle forma, ¿sabes qué es? El opuesto al coseno, ¿verdad? Entonces sería seno de 4 alfa en 1, estamos trabajando aquí, ¿ya? Para que te des cuenta, por su inversa, 1 sobre coseno de 6 beta es igual a 1. Para que estos sean iguales y el seno sea igual al coseno, ¿para qué yo quiero que sean iguales? Para que se elimine. Claro que sí. Entonces el seno y el coseno, para que sean iguales, ¿cómo deben ser? Deben ser complementarios. Cada uno de sus ángulos. Entonces yo diré que 4 alfa más 6 beta tiene que ser igual a 90 grados. Si son complementarios, entonces el seno y el coseno son iguales y se pueden ir, y sí me saldría 1, ¿verdad? Entonces tengo que decir esto, que 4 alfa más 6 beta, cada uno de los ángulos sumados, tiene que darme 90, o sea, deben ser complementarios. Entonces con esto, a la vista me puedo dar cuenta que me sale 1. Profe, ¿por qué se puede dar cuenta que le sale 1? Mira aquí, el seno con la tangente no tiene ninguna relación, ¿verdad? Pero el seno sí tiene relación con el coseno. Mira aquí el seno y el coseno. ¿Cómo son? Seno de 3 alfa más 2 beta, ¿verdad? Y el coseno. El coseno sería de alfa más 4 beta. ¿Verdad? Mira. ¿Son iguales o no son iguales? Sí, profe, son iguales. ¿Por qué? Porque sus ángulos son complementarios. ¿Cómo sabes que sus ángulos son complementarios? Mira, 3 alfa más alfa. ¿Qué me da? 4 alfa. Otro color, para que te des cuenta. 2 beta más 4 beta, 6 beta. Si todos sus ángulos son complementarios, mira, 4 alfa más 6 beta son complementarios, ¿qué significa? Que seno y coseno son iguales.
me voy a dar cuenta que estos también son iguales, mira, ve. 4 alfa, 6 beta, ¿sí o no? Entonces, pero lo estoy demostrando aquí para que te des cuenta. La tangente de 5 alfa más beta es igual a la cotangente de 5 beta menos alfa. ¿Por qué? Mira aquí, sus ángulos son complementarios. Ya te he dicho que el seno, la función y la confunción son iguales si sus ángulos son complementarios. Mira, ve, 5 alfa menos alfa, 4 alfa. Beta más 5 beta, 6 beta. Y 4 alfa más 6 beta, ¿qué cosas son? Complementarios. Entonces también está demostrado que son iguales. Entonces, si son iguales, ¿qué significa? Que toda la respuesta de la expresión E, vamos a ponerle una expresión E, si todo este número es igual a todo este número, ¿cuánto saldría? La expresión E, unito. Ahí está. Esa sería la respuesta. Ya. Dicen que alfa y beta son complementarios. Son ángulos complementarios. ¿De acuerdo? Para que la función seno con su cofunción sean iguales, estos de aquí, ¿qué tiene que ser? ¿Cómo tienen que ser esos ángulos? Deben ser complementarios, ¿sí o no? Esto y esto deben ser complementarios. Entonces, si yo sumo alfa más pi seno de alfa beta más beta menos pi coseno de alfa beta, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 90, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ponerle. Listo, mira. Profe, fácil. Alfa más beta son complementarios. ¿Cuánto valen estos? 90. Se va con este 90 de acá. ¿Sí? ¿Qué me queda? Pi seno de alfa beta será igual, como es negativo, pasa del otro lado como positivo. Pi coseno de alfa beta. Profe, pi se va con pi. ¿Qué te queda? Seno de alfa beta será igual al coseno de alfa beta. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que estos sean iguales? Otra vez lo mismo. Seno, ¿cuándo es igual a coseno? Cuando sus ángulos son complementarios. Listo, entonces ya me puedo dar cuenta que estamos hablando de un isósceles, ¿no? De 45, o sea, porque alfa beta más alfa beta tiene que ser complementario, 90. ¿Cuánto tiene que ser alfa beta? Alfa por beta, 45 grados. ¿Sí o no? Claro. Déjalo ahí nada más. ¿Por qué? ¿Qué te pide ya? Calcular la expresión E, que es 1 entre alfa más 1 entre beta. Sumamos, ¿cuánto sería? Beta más alfa, ¿verdad? Beta más alfa, y abajo el mínimo común, que sería, ¿quién sería el mínimo común? El producto, alfa, beta. Listo, reemplaza. ¿Cuánto vale beta más alfa? Profe, vale 90. ¿Por qué? Porque son complementarios. Alfa por beta, ¿cuánto vale? Recién acabamos de hallar 45. ¿Y 90 entre 45 cuánto es? 2. Respuesta del problema número 4. Problema 5, muchachos. A ver. Te dan las dos tangentes, tangente de 3x y tangente de x más 42 es igual a 1. Cuando dos tangentes, el producto de dos tangentes es igual a 1. Cuando sus ángulos, ¿cómo son? Complementarios, ¿verdad? Para que sean iguales, ¿verdad? Correcto. Entonces, 3x más x más 42 sería igual a 90 grados. Como te digo, tienen que ser complementarios para que su producto sea 1. O sea, sería lo mismo para que sea su inverso, ¿no? ¿Cuánto sería esto? 4x sería igual, 42 pasa a restar,
es 48. ¿X cuánto vale? X vale 12. ¿Sí? Bien. Si X vale 12, entonces ya está solucionado el problema. Te piden hallar la secante de 5X. Entonces sería E, recordamos nuestros triángulos rectángulos notables, secante cuadrado de 5 por X por 12, que sería 60, menos 4 tangente de 3 por 12, 36 más 1, 37. Mírame, también notable. Notable de 60. Secante, la relación del secante, la razón trigonométrica del secante. Adyacente, perdón, hipotenusa entre adyacente, o sea, 2. 2 entre 1, que sería 2 al cuadrado, menos 4, tangente de 37. ¿Cuál es la tangente de 37? 3 cuartos, profe. Recuerda que puedes acompañarte de tus triángulos, ¿no? Notables. 4 y 4 se van, ahí está. ¿Cuánto sería E? La expresión E. 4 menos 3, ahí está. Súper complicado, ¿no? 4 menos 3, 1. Bien, muchachos. Espero que hayas entendido. Y si no, páusalo y vuelvo a reproducir.